hablar sobre educación para la diabetes, o mejor dicho, a empezar a hablar, porque es un tema que tiene un montón de cosas que podemos hablar dentro de eso. Y nos vamos a enfocar específicamente en alimentación. Pero para empezar me gustaría explicar, digamos, yo creo que algo dije muy al pasar la vez pasada, por qué hablamos de educación para la diabetes, y en el tratamiento de la diabetes existen lo que se llaman como las 4 patas de una mesa, ¿no? Donde nosotros tenemos, por un lado, el tratamiento farmacológico, que es lo más conocido, por otro lado, la alimentación, la otra pata sería el ejercicio, y la cuarta pata es la educación para la diabetes, que no es más ni menos que brindar herramientas a los pacientes para que mejoren su automanejo de la enfermedad, los automanejos de la glucemia, que eso está totalmente demostrado, que disminuye la mortalidad por todas las causas, y disminuye, mejora los controles de glucemia de los pacientes que tienen esas herramientas o que tienen educación, digamos. O sea, que se les brindan educación para entender qué pasa con su enfermedad. Claro. Y eso se le llama educación para la diabetes. Tiene 1000 cosas. Hoy vamos a hablar sobre alimentación y algunos tips sobre alimentación, porque también es muy largo. Esto no reemplaza la consulta con una nutricionista. Como para empezar, en general, cuando uno da un diagnóstico de diabetes, lo primero que te dice la persona es no como más dulces, ¿no? Como, es lo primero que se corta el dulce. Se corta el dulce. El azúcar, todo lo que tiene azúcar. Que uno siempre asocia diabetes con dulce, diabetes con azúcar. Pero la realidad es que el azúcar es un tipo de hidrato de carbono. Existen un montón de tipos de hidratos de carbono. El azúcar es uno de ellos. Pero hay otras cosas que, digamos, el pan es un hidrato de carbono, y las frutas y las verduras tienen hidratos de carbono. Son todas cosas que aumentan la glucemia, que aumentan el azúcar, pero de maneras distintas. ¿Sí? No es lo mismo un alfajor que una zanahoria, por ejemplo. Pero ambas tienen hidratos de carbono. Como para medir, digamos, cómo aumentan el azúcar los alimentos, existe algo que por ahí habrán escuchado alguna vez, que se llama índice glucémico, que quiere decir cuánto aumenta el azúcar después de que yo como un alimento. Eso se mide, digamos, hacen mediciones de la glucemia después de comer un alimento, a los 15 minutos, la media hora, la hora y a las 2 horas. Y se da un valor. El valor de estándar, digamos, el máximo valor es cuando uno come glucosa pura, y en base a eso se van haciendo los registros de los otros alimentos. ¿Y esto para qué nos sirve? Para entender qué nos produce un alimento cuando lo comemos. Y ahora voy a dar ejemplos, porque por ahí si no se entiende. Pero antes de dar el ejemplo, quería explicar algo que por ahí no se sabe, que es cómo funciona, digamos, el azúcar y la insulina, que es algo que no es tan fácil de entender, pero vamos a tratar de ser lo más gráfico posible. Para que se den una idea, cuando nosotros comemos algo, eso nos aumenta el azúcar o nos aumenta la glucemia, que es lo mismo, y eso estimula que nuestro páncreas, que es un órgano que tenemos dentro del abdomen, sintetice o nos mande a circulación insulina. La insulina no es nada más ni nada menos que la llave que hace entrar a ese azúcar a la célula. Sin esa llave, el azúcar no entra, o sea, queda dando vuelta en sangre, y ahí queda, digamos, que no debería estar en la sangre, y eso es lo que produce las complicaciones de la diabetes, ¿no? Para que se entienda gráfico, es eso, la insulina es la llave que abre la puerta. Entonces, ¿sería una falla del páncreas? Sí, la diabetes. Sí, claro, por ahí vuelvo un poco más para atrás porque eso lo tenía que haber explicado, pero las diabetes hay de varios tipos. La más frecuente es la diabetes tipo 2, que es la que tiene que ver con nuestros hábitos alimentarios, o hábitos de vida, que hace que nuestro páncreas empiece a funcionar mal, o fabrique poca insulina. O la insulina que fabrica no es una llave como media defectuosa, digamos, como que tenemos insulina pero no funciona bien, o fabricamos poco en relación a la cantidad de azúcar que tenemos. Esa es la más frecuente. Después existen los diabéticos tipo 1, que son los que tienen enfermedades autoinmunes, y aunque es cuando se destruye el páncreas, entonces el páncreas no produce insulina. Y esos son las personas que necesitan insulina exógena, o sea, que se la inyectan, digamos. Son los que se aplican la insulina, que es más frecuente a las más tempranas, digamos. Son como dos cosas distintas. Pero
básicamente a los dos les pasa lo mismo, o sea, les falta la insulina o funciona mal, y entonces la sangre no entra dentro de la célula, el azúcar no entra dentro de la célula, ¿sí? Entonces queda dando vuelta en la sangre, ¿sí? Bien, cuando nosotros comemos algo, olvidar el ejemplo, esto vuelvo al tema del alfajor y la zanahoria, cuando nosotros comemos un alfajor que es casi 100% azúcar, digamos, no tiene muchas otras cosas saludables, cuando nosotros comemos eso nos hace un pico de glucemia muy alto y muy rápido, ¿sí? Como que el azúcar aumenta de forma muy rápida y muy alta, porque es de fácil digestión, ¿no? Se digiere muy rápido, por ende se absorbe muy rápido. Y eso va acompañado, como les dije, si se aumenta mucho la glucemia, va a aumentar la insulina para hacerla entrar, digamos, para pasarla dentro de la célula. Ese pico de insulina va a hacer que nuestro azúcar baje, y por ende cuando nos baja el azúcar nos vuelve a dar hambre, nos sentimos cansados, digamos, como que volvemos a repetir ese ciclo que estamos tengo un pico de azúcar, porque es como un alfajor, cuando me baja, me da falta la energía, tengo hambre de vuelta, vuelvo a comer algo con azúcar, y así estoy yendo y viniendo en picos. ¿Y qué hay que hacer en ese caso? No comer tanto dulce, en realidad. Hay que comer lo contrario, digamos, como si nosotros comemos algo como una zanahoria, una fruta, una verdura, que tienen otro tipo de hidratos de carbono, que tienen fibra, digamos, que hacen que nuestro estómago se distienda, el vaciamiento del estómago es más lento, cuesta que se absorba los nutrientes, nuestro azúcar va a aumentar lento y sostenido en el tiempo, como una meseta. Entonces para nuestro organismo es mucho más fácil trabajar así, porque es más tranquilo, digamos. El otro estás como todo el tiempo estresado, digamos, vas a pico, vas a pico y abajo. Mezclar comida, yo soy una persona rara, no digo que hagan esto, pero digo, Sí. un alfajor con queso, por ejemplo, ¿no frena el ingreso de...? No, eso es una asquerosidad. No, pero quiero decir, mezclar proteína, sí, huevo, jamón, cuando después vas a comer un dulce. En realidad lo ideal sería comer una fibra y después comer un dulce. Eso es una estrategia que de hecho es lo siguiente, o sea, es como parte de lo que iba a contar. Eso es una buena estrategia, justamente por esto mismo, porque si yo como primero una fibra, como por ejemplo puede ser fruta, pueden ser verduras, pueden ser cereales integrales, y después como algo que es muy cargado en azúcar, esa fibra va a hacer que el vaciamiento de mi estómago sea muy lento, por ende la absorción de los nutrientes es más lenta, y el pico de glucemia, el pico de azúcar va a ser más bajo y más sostenido, que es mucho más amoroso para el trabajo del páncreas. O sea, el páncreas no quiere trabajar al 1000% en un segundo. El páncreas, Sí. es el que está fallando. Sí. ¿Hay algo como para ir recuperando, o ya no puede recuperar esa capacidad en la insulina? Sí. Sí, siempre y cuando estamos hablando de pacientes que son los que dije, son diabéticos tipo 2. Sí, no los que tienen la lesión por inmunidad, ¿no? Los diabéticos tipo 2, justamente esto que habla de las 4 patas, lo más importante, digamos, o sea, las 4 patas tienen las 4 al mismo nivel, o sea, es igual de importante la alimentación y el ejercicio que tomar un fármaco, digamos. O sea, cambiando los hábitos de vida, alimentarios o de actividad física, mejorás el trabajo del páncreas o ese trabajo que hace la insulina, digamos, porque disminuís los niveles de glucosa, digamos, como distintas... sobre todo lo más importante es disminuir los niveles de glucosa. Pero como les decía, de hecho, después si quieren se les comparto, les voy a compartir por Instagram, hay un chico que se hace mediciones de glucemia antes y después de comer alimentos y las muestra, digamos, qué valores le da, y él justamente prueba qué pasa si yo como un plato de fideos blancos comunes, sin nada, cuánto me aumenta el azúcar y cuánto me aumenta cuando como primero un poco de verdura, para comer fibra y que mi digestión sea más lenta, y después como los fideos blancos. Cuando come los fideos solos le aumenta como 45 puntos la glucemia a los 15 minutos, y cuando come primero las cosas verdes y después los fideos aumentan 5 puntos, porque la diferencia es muy grande. Eso es súper bueno para nuestro organismo, es una forma de incorporar hidratos de carbono siendo diabéticos, pero que no tengan tanto impacto en tu glucemia.
sí. Bueno, para los diabéticos es muy importante lo que vos decías al principio, que es aprender a comer, ¿no es cierto? O reaprender a comer, que creo que también está bueno para aquellos que no son diabéticos también, ¿no? Sí, en esto de ver cómo administrar la comida y no privarte de ciertas cosas. Porque el dulce se puede seguir comiendo, pero es mucho más nocivo si antes no incorporaste otro tipo de alimentos que permitan que tu organismo lo procese de manera distinta tal también. Cual, sí. Sí, estas son cosas que, digamos, se habla mucho en diabetes porque es como donde más tenés que controlar la glucemia, pero son cosas que sirven para tenga o no tenga diabetes. Digamos. Está buenísimo que lo hagas. Comer siempre que vas a comer algo dulce, pensar primero me como alguna fibra, no como una naranja, por ejemplo, y después como algo dulce. Que no es lo mismo comer una naranja que tomarse un jugo de naranja. No, tal cual. Siempre ten en cuenta que, digamos, la fruta entera tiene fibra, cuando uno los procesa y hace jugos, perdés la fibra, con lo cual es como comerte una cucharada de azúcar. No es lo mismo. Y después existe otra cosa que también es importante, que sirve para todos, que es lo que se llama el almidón resistente. El almidón es otra forma de nombrar a los hidratos de carbono, tiene 1000 maneras de nombrarlos. El almidón resistente justamente es resistente a la digestión. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno lo come, pasa por todo el tubo digestivo, pasa por el estómago, el intestino delgado y llega recién al colon sin ser digerido, con lo cual no aumenta la glucemia porque no se absorbió antes, y cuando llega al colon ahí vuelven a aparecer la microbiota, esta de la que habíamos hablado tantas veces. Esas bacterias lo que hacen es fermentar ese almidón y producen producen ácidos grasos de cadena corta que son muy beneficiosos para nuestro organismo porque generan la energía para las células del colon, disminuyen, o sea, hacen que la barrera del intestino no sea permeable, mejoran nuestra inmunidad, se comunican con el cerebro y favorecen... Me perdí, Ceci. Sí. ¿Qué es lo que hace todo esto? Almidón. Cuando nosotros comemos almidón resistente, te voy a dar ejemplos de qué es el almidón resistente. Cuando comemos almidón resistente, llega hasta el colon sin ser digerido, porque justamente resiste la digestión, y en el colon lo degradan, se lo comen, digamos, las bacterias de la microbiota. Y esas bacterias producen ácidos grasos, por eso de trabajo, producen ácidos grasos de cadena corta. Toda esa bacteria, todo eso está dentro nuestro. Somos un asco, ¿no? Somos un amasijo de cosas. Somos más bacteria que otra cosa. Mirá, y eso explica muchas cosas. Sí. ¿Y qué te da el almidón? ¿De dónde el almidón resistente tiene, por ejemplo, la banana, que fue siempre muy demonizada por la cultura de la dieta, pero la banana cuanto más verde es, más almidón resistente tiene. Amo la banana además por el packaging que tiene, es una maravilla. Una maravilla. Cuanto más madura está, más glucemia también tiene. Claro, cuanto más madura es, más dulce es, más glucemia tiene. Hay que comerla como más bien tirando a verde. El plátano, que nosotros en Argentina mucho no se come, pero el plátano también. Y después las legumbres, otra cosa muy subestimada, pero las legumbres, las lentejas, las arvejas, los porotos son súper baratas, tienen almidón resistente, son fuente de proteína, digamos, la verdad que es muy beneficioso. Hay algunas verduras que también, y lo otro que siempre es el cuco para los diabéticos, digamos, bueno, no como nunca más pasta, no como nunca más papa, no como nunca más arroz o pan, que es lo que más miedo les genera. Hay formas de cocinarlo y que ese almidón se convierta en resistente, que es básicamente cocinarlo, enfriarlo y volverlo a calentar, por ejemplo. Si uno compra un pan, idealmente que sea pan de panadería y no pan lactal, porque eso de pan no tiene nada. Si no se pone feo, no es pan. Si no se pone feo, claro, tal cual. Si vos hace una semana lo tenés afuera de la heladera y no tiene hongos, eso no es pan. Sobre todo mejor si es con granos integrales. Uno lo puede cortar en rebanadas, lo pones adentro del freezer y cuando lo querés comer, sacás la rebanada y lo pones directamente en la tostadora. Perdón, frizarlo, no enfriarlo solamente, ¿no? Frizarlo. El pan frizarlo. Sí, frizarlo. Cuando lo sacás del freezer lo pones en la tostadora. Eso hace que el almidón sea resistente, el almidón de ese pan sea resistente. Y si, por ejemplo, lo que es papa, arroz o pastas, uno las puede cocinar el día anterior, o por lo menos a la mañana, y los come a la noche. O sea, los cocinas, los pones dentro de la heladera, y a la noche lo calentás y lo comes. ¿Heladera freezer o no, heladera común? Ah. Sí. Esa es una forma de convertir ese almidón en algo que originalmente te hubiese aumentado un montón el azúcar, a pasarlo a un almidón resistente, que es
se convierte en fibra para tus bacterias y es súper beneficioso para la salud en general. Bueno, buenísimo. ¿Dónde te seguimos, Ceci, para ver todo este tipo de temas? Me pueden seguir en Instagram como @dra.ceciliaferrero. Doctora Cecilia Ferrero, ¿algo más? No, lo único que sí, para las dudas voy a aclarar, es que todo lo que estamos charlando son herramientas, no reemplaza una consulta con una nutricionista, sobre todo en aquellos pacientes que tienen diabetes. Está bueno si pueden y acceden a eso, hacerlo. Y eso, y aclarar, como decía Gustavo, que son cosas que las podemos hacer todos, tengamos o no diabetes. Está bueno también tenerlas en cuenta. Sí, además de cultura general, el saber estos datos deberíamos tenerlos Sí. todos incorporados, digamos, lejos de la medicina. No estoy hablando de medicina, hablo de la cultura Claro, diaria sí, nuestra que sí. tendríamos que tener aprendido todas estas Bueno. cosas. Sobre todo en tiempos de también comida ultra procesada, ¿no? Que uno come realmente porquería. Sí. Doc, la próxima consulta, ¿por dónde vamos en diabetes? La próxima consulta vamos a hablar de los cuidados de los pies. Ujú. Bien, Por el tema de la neuropatía diabética, no meten por ahí. muchas gracias. Me pregunta Gloria, que me mandó otros mensajes que después leeremos, pero dice, ¿pan integral es resistente? No es almidón resistente per se, pero sí es bueno por la cantidad de fibra que tiene. Claro, por la fibra. Es mejor que siempre comer pan integral. Siempre cualquier cereal integral es mejor, porque tiene la fibra y eso hace que esto disminuye, aumenta el tiempo de vaciamiento del estómago, además es mejor. Claro, porque conserva la cáscara del Claro. grano, que es precisamente lo que tiene más fibra, Es ¿no? más fibra. Yo creo que el viernes que viene da la charla Gustavo. Sí. Si no puedes venir, Cecilia, Ya saben, avísanos. traigo Eso mi emisario. Sí. Gustavo Caligaris y la doctora Cecilia Ferrero estuvieron en Yo Te Avisé. Tiempo de DJ Pop, que hoy